Muy buenos días a todos, hermanos y amigos que nos visitan. Es un privilegio y un gozo compartir la palabra de Dios con ustedes esta mañana. Hoy es 24 de diciembre del 2023, Nochebuena, y el mensaje de hoy lo titulé Nuestra paz nació en Belén. Les voy a pedir por favor que me acompañen en oración. Padre, te damos gracias esta mañana porque específicamente hoy nos permites, bueno, normalmente recordamos la venida de tu Hijo Jesús, a quien tú enviaste para nuestra salvación. Y esta mañana, Padre, te queremos pedir que a mí que me ayudes a enseñar tu palabra con claridad. Tu palabra es la que tiene el poder de transformar, de edificar. Y te ruego, Padre, que me ayudes a transmitirla de la forma más clara y que también que todos los corazones de todos nosotros sean confortados, nos des descanso en estas bellísimas promesas que tú nos has hecho. Nos ayudes a fortalecer nuestra fe y también a toda persona que no había considerado tus promesas, que no ha considerado a Jesucristo, que no ha rendido su vida a Cristo, pueda ver cuán maravilloso es lo que has hecho y nuestro Señor, y ponga su confianza en Él y le siga. Te ruego, Padre, en Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, esta mañana vamos a ver una profecía del nacimiento de Cristo que se encuentra en el libro de Miqueas. ¿Me acompañan, por favor, a Miqueas? Miqueas es un libro muy pequeño que se encuentra al final del Antiguo Testamento. Y como breve introducción a esta porción de Miqueas que vamos a leer, Miqueas es es un profeta de Israel y el texto está dentro del género de los libros proféticos. Es diferente a lo que hemos estado estudiando domingos pasados, que hemos estudiado un texto histórico o narrativo que nos cuentan nos cuenta los hechos. En este texto es toda la profecía de Miqueas. Y es un poco diferente. Los, unos aspectos importantes de los textos proféticos es que ellos ven varias cosas que suceden en el futuro, pero no todas ellas están en el orden en el que deben de estar, o no todas ellas ocurren en un mismo momento. El pueblo de Israel espera que toda esa profecía se cumpla en un solo día o en un solo año. Eso se ve también en los tiempos de Jesús, que esperaban que todo se cumpliera con su venida. Pero no es así con los textos proféticos. Ellos ven el futuro, Dios les revela el futuro, pero no, Dios no revela exactamente los tiempos de cada suceso, de cada cosa que va a acontecer. Entonces, eso vamos a ver ahorita en el pasaje que vamos a estudiar. Y también es que los profetas a veces hablan de una forma poética, hacen juegos de palabras. Y eso también presenta una dificultad al momento de interpretar algunos pasajes.
Bueno, eso es con respecto a los textos proféticos en general. Pero con respecto a Miqueas, ubicándonos más en su época, Miqueas está predicándole al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Y no es en los tiempos de David que hemos los que hemos estado estudiando en el libro de Samuel. Estamos hablando de 250 años después, muchos años después. Ya pasaron muchos reyes después del reinado de David. Y Miqueas vive en una época, bueno, vive durante el reinado de tres reyes, Jotam, Acaz y Ezequías. Y otra cosa importante de su época es que hay una amenaza para la nación de Israel. ¿Sí? Las naciones poderosas de ese entonces que conquistaban diferentes naciones, en el caso de Miqueas está Asiria y después Babilonia. Y Asiria primero quiere conquistar todo y después Babilonia conquista todo. Entonces él está predicando al pueblo, a la nación de Israel en un momento donde Asiria está con acechando, por así decirlo, a la nación de Israel. Está próxima a capturarla, a dominarla, a sitiarla, a destruirla, a hacer de la nación de Israel lo que ella quiera, ¿no? Y es en este momento, en este tiempo de preocupación, de incertidumbre, donde Miqueas empieza a hacer sus profecías. Y el libro de Miqueas es como una colección de, de discursos. Si uno lo lee todo completo, desde el capítulo 1 al 7, se da cuenta de que hay tres discursos. Y cada discurso incluye una parte de juicio, pero también una parte de promesa de restauración, una promesa de salvación. Entonces él incluye juicio y restauración. Y luego en el siguiente discurso, juicio y restauración. Y así, en los tres. Y la porción que vamos a... Oh, perdón. Un último aspecto importante es que Miqueas está tratando con la nación de Israel y no solamente con el problema de Asiria, sino con problemas de pecado dentro de Israel. Y esos problemas se ven claramente en Segunda de Reyes. Si me acompañan a Segunda de Reyes 17, 1 al 18. Aquí pues estamos viendo ya un texto narrativo y nos cuenta lo que está pasando. El texto de Reyes dice en Segunda de Reyes 17, desde el 1 dice, en el 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Elá, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, rey de Asiria, tomó Samaria. El rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Jalá, en Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel, y esto es lo importante, ¿no? Lo que quiero que vean del pecado, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios.
que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había transpuesto de delante de ellos. E hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Entonces vemos que aquí que la nación de Israel entera estaba en idolatría, estaban siguiendo las costumbres de las naciones vecinas. Tenían estatuas de otros dioses y las adoraban en las montañas, y no seguían los preceptos de Dios, sino seguían lo mismo, hacían lo mismo que las demás naciones. E incluso en el libro mismo de Miqueas se mencionan parte de estos pecados. No solamente era la idolatría. Se los voy a leer en otra versión. En Miqueas 6, 9 al 16 dice: los ejércitos de destrucción se acercan, el Señor los envía. ¿Qué puedo decir de las casas de los perversos que se llenaron de riquezas obtenidas con estafa? ¿Qué de la práctica repugnante de pesar el grano con medidas falsas? ¿Cómo podré tolerar a tus mercaderes que usan balanzas y pesas adulteradas? Los ricos entre ustedes llegaron a tener mucho dinero mediante la extorsión y la violencia. Tus habitantes están tan acostumbrados a mentir que su lengua ya no puede decir la verdad. Por lo tanto, yo te heriré, te dejaré en la ruina a causa de todos tus pecados. Comerás, pero no quedarás satisfecho. Las punzadas de hambre y el vacío de tu estómago no cesarán. Aunque intentes ahorrar dinero, al final no te quedará nada. Guardarás un poco, pero se lo daré a tus conquistadores. Sembrarás, pero no cosecharás. Prensarás tus aceitunas, pero no obtendrás aceite suficiente para ungirte. Pisarás las uvas, pero no conseguirás sacarles jugo para hacer vino. Tú respetas solo las leyes del malvado rey Omri. Sigue solo el ejemplo del perverso rey Acab. Por lo tanto, haré de ti un ejemplo, llevándote a la ruina. Serás tratado con desprecio, ridiculizado por todos los que te vean. Entonces, vemos que hay estafa, hay fraude, hay violencia, hay robo, aparte de la idolatría. Todo está combinado. Hay mucho pecado en la nación de Israel y Dios la va a juzgar. Esta es una de las porciones que Miqueas habla del juicio. Y es en esta situación donde no solamente Miqueas añade el juicio, sino que añade promesas, promesas de restauración y promesas de salvación. Y ese es el texto que estudiaremos hoy. Miqueas 5, del 2 al 6. Después de hablar de juicio, Miqueas introduce esta porción. Miqueas 5, del 2 al 6. Si leemos desde el 1, dice: rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová,
con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz. Cuando el asirio viniera a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Entonces, esta es la porción, esta es toda la profecía. Y como pueden ver, hay cosas que hablan del nacimiento del Mesías, pero también hay cosas que no se cumplieron en ese momento. Entonces, la primera parte de este texto vemos el nacimiento de Cristo. Y vemos que en el versículo 1 dice, rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Entonces, esta porción es clave porque esta última porción que dice, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Esto es una humillación grandísima. De hecho, en el lenguaje original se ve como la palabra juez y la palabra para vara es casi la misma. Y está diciendo básicamente que al rey le van a pegar con un cetro. Al juez le van a pegar con su vara, la que usa para pegarle al suelo y demostrar su autoridad. O demostrar que él es el único rey. Y con una vara, con un cetro, le van a pegar en la cara. Y hay muchas partes en la Biblia donde se mencionan golpes así y que básicamente demuestran que es humillante. Entonces, lo que está diciendo aquí es que van a humillar al rey de Israel y al que se refiere aquí es a Ezequías. A Ezequías. Porque Asiria entró a mucho territorio de Judá, no conquistó Jerusalén, pero le conquistó varias de las ciudades vecinas. Y aparte, el, el rey de Asiria también humilló a Ezequías con sus palabras. Y es en esta situación que viene el versículo 2. Pero tú, o sea, va a ser herido el juez de Israel, sí, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y este es el contraste, que el rey de Israel en ese momento, en los tiempos de Miqueas, es humillado, pero de ti, Belén Efrata, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y es este contraste, a este rey no lo van a poder humillar, no lo van a poder vencer. ¿Y qué quiere decir con esto de Belén Efrata y de sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad? Bueno, esta porción, este nombre que le dicen Belén Efrata, nunca se usa en la Biblia, nomás se usa Belén. Pero el problema aquí es que hay dos ciudades de Belén, una que está en el norte y una que está en el sur. Entonces, esta identifica específicamente a la ciudad, a la Belén que está en el sur, que es la Belén donde nació David. Si vamos a Primera de Samuel 17:12. Primera de Samuel 17:12 dice, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Bueno, este versículo introduce que David era efrateo,
y que era de Belén de Judá. Y es esta misma Belén de la que está hablando Miqueas. En la Belén de David, de ahí saldrá el rey de Israel. Pero también dice el versículo, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y estos días de la eternidad, o es eternidad o es desde tiempos antiguos. Puede ser traducido de las dos formas. Y, y pues existe diferentes posturas. Unas dicen que esto se refiere a que está hablando de que este rey, que es descendiente de los reyes antiguos, de los, del rey David y de Salomón. O que se refiere a la eternidad de Cristo. En todo caso, si no es este versículo hablando acerca de la eternidad de Cristo, nosotros sabemos que hay muchas, muchos pasajes que también que hablan explícitamente de esto. Pero también está apoyado ese aspecto de que es eternidad por el hecho de que en Isaías, se los leo, en Isaías es un contemporáneo de Miqueas. Es un contemporáneo de Miqueas y está tratando con la misma situación y hace una profecía parecida. Cuando él habla del nacimiento del Mesías, dice en Isaías 9:6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y estos nombres para este niño que va a nacer muestran que hay eternidad, que él ya existía antes de nacer. Por lo tanto, puede ser entendido de esta forma. Entonces vemos aquí que esto claramente habla del nacimiento de Cristo, pero también hay otra cosa importante que dice en el versículo 3, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Aquí pero los dejará, está hablando de Dios, y está diciendo que los dejará a Israel en esa prueba con Asiria, hasta que venga el Mesías, hasta que venga Jesucristo. Va, van a estar un tiempo recibiendo ese juicio del que habla en las otras porciones, hasta que venga Cristo. Y Él traerá a todo Israel, Él restaurará toda la nación. Es por eso que aquí dice, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, porque Israel en ese momento estaba dividida en dos partes. Pero Él traerá esta restauración. Ahora, en la siguiente porción vemos en esos primeros en esos dos, del versículo 2 y 3, vemos el nacimiento de Cristo, pero después vemos el poder de Cristo en acción. Y en el versículo 4 dice, y Él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Entonces este versículo realmente no presenta muchas dificultades. Lo que dice es que Cristo va a cuidar de Israel como un pastor. Y Jesús mismo dice que Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y básicamente este versículo es lo que afirma. Y Él estará y apacentará con poder de Jehová. Ahí mismo en Miqueas, en el capítulo 2, expande esta idea, porque dice en el capítulo 2, 12. No, esperen, no es en el 2, 12. 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
No, no tengo la referencia, pero sí dice esto, se los voy a leer. Algún día, oh Israel, yo te reuniré, juntaré al remanente que quedó, volveré a reunirlos como ovejas en su redil y como un rebaño en su pastizal. Sí, su tierra llenará nuevamente de ruidosas multitudes. Su líder irrumpirá, se pondrá al frente y los sacará del destierro a través de las puertas de las ciudades enemigas y los llevará de regreso a su propia tierra. Su rey los conducirá. El Señor mismo los guiará. Así, ok. Es que, bueno, aquí lo tengo en otra versión y se veía muy diferente acá. Disculpen, pero básicamente esa es la idea. Que, que Ok, ya vi. En el 2:12 que dice, de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán un estruendo por la multitud de hombres. Y también el 13 muestra esto, pues que Dios los va a guiar como un pastor. Cristo regresará y reunirá a su pueblo con el poder de Dios y vemos que su protección será absoluta, porque dice ya en el capítulo 5, con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y después en el versículo 5 y 6 se puede ver el gobierno de Cristo un poco más explicado, que dice en el capítulo 5, versículo 5, y este será nuestra paz, hablando de Cristo, y este será nuestra paz. Cuando el asirio viniera a nuestra tierra y cuando hallara en nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra, y hollare nuestros confines. Entonces, ¿qué quiere decir esta parte? Básicamente, este es el mensaje de esta porción, que Cristo y este será nuestra paz. O sea, cuando el asirio viniere, aquí menciona al asirio, dice que se podrán levantar contra ellos y los van a dominar, los van a perseguir hasta sus propias tierras. Y ahora, esta parte literalmente no sucedió. No fueron detrás de los asirios y los siguieron hasta las tierras. Jesús, cuando llegó, no atacó a los asirios. Los asirios no eran una amenaza en ese momento. Era el imperio romano. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Básicamente, por el aspecto este que les digo que tiene un aspecto poético, y también por el hecho de que dice, y con sus espadas la tierra de Nimrod. Nimrod fue un nombre que aparece en Génesis, que es el que quiso construir la Torre de Babel. Y la Torre de Babel es un monumento a la rebelión contra Dios, que Dios trajo su juicio ahí, confundiendo los idiomas. Y básicamente esto quiere decir que Cristo va a traer dominio contra todos los enemigos de Dios, todos los enemigos de Dios. Ya Israel no va a tener más enemigos ni amenaza. Y si hay una amenaza, van a acabar con ella inmediatamente. Esta es la paz que va a traer Cristo, una paz absoluta. Entonces, pero nada de esto va a pasar hasta que nazca, y aun cuando nació, nosotros sabemos que esto no ocurrió inmediatamente. Y es porque, como lo dije al principio, ven todas estas cosas en el futuro, pero no dicen exactamente cuánto tiempo pasa entre cada suceso. Entonces,
vemos tres cosas. Vemos el nacimiento de Cristo, vemos el poder de Cristo, vemos el gobierno de Cristo. Y esto es lo que quiere Miqueas que vea el pueblo de Israel. Que Dios va a traer juicio, sí, por su pecado, pero va a traer un Salvador que va a traer la completa paz. Y ahora, ¿cómo puede ser esto aplicado a nosotros específicamente? Nosotros no somos el pueblo de Israel, no estamos siendo amenazados por una nación vecina. ¿Cómo podemos nosotros aprender algo o tomar algo de esta porción que parece ser muy específica para Israel? Y básicamente está en la clave de que Jesucristo es esa paz para Israel. Es el que trae la completa paz para Israel. En Lucas 2:14, se los leo, cuando Jesucristo nace, cuando es el nacimiento de Cristo, los ángeles se aparecen y dicen, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Aquí muestran que la paz ha llegado cuando Cristo ha llegado. No solamente esto, sino en Efesios 2:11 al 22, Pablo también expande este concepto de que Cristo es nuestra paz. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, dice el versículo 14, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces Pablo está diciendo que Él es nuestra paz, que Él de los dos pueblos hizo uno. Nosotros también recibimos esta promesa de que no tendremos más sufrimiento, ni guerra, ni enfermedad en el reino de Cristo. Nosotros también heredaremos ese reino, esa ciudad donde Cristo reina. Y eso es a lo que nos llama, a lo que nos está diciendo Pablo aquí. En ese aspecto, Jesucristo es nuestra paz. Y no solamente eso, Jesús también en 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Por lo tanto, hermanos, nuestra paz ya llegó. Eso es lo que festejamos en Navidad, la venida de Cristo. Y a través de estos pasajes podemos descansar en el hecho de que Él nos ha incluido en ese pacto que hizo con Israel, que nos ha acercado, que nos ha hecho parte de un cuerpo, que nos ha reconciliado con Él, nos ha justificado y nos ha dado su Espíritu Santo. Y con la misma certeza que tuvieron los fieles en Israel de esperar la venida de Cristo, seguros de que Dios siempre cumple sus promesas, así debemos esperar el cumplimiento del resto de esta profecía. Esta profecía no está sola, es el nacimiento de Cristo y su reino.
Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos soportar cosas similares al pueblo de Israel y teniendo confianza de que Dios restaurará todas las cosas y nos dará reposo en su reino. ¿Y qué pasa si no, si todavía no has puesto tu confianza en Cristo? Y es aquí donde el pasaje de Miqueas se vuelve un poco más, creo, am, más fuerte, porque él profetizó de la invasión de Asiria. Él profetizó de la invasión de Asiria en los primeros capítulos. Y hay muchos críticos que dicen, no, eso no puede pasar. No puede ser que Miqueas haya profetizado el ataque de Asiria. Por lo tanto, lo escribió después de que pasara. Lo escribió como si él estuviera antes, pero no. Él vio qué pasó y lo escribió. Bueno, y después, más adelante, Miqueas describe que Israel va a ser capturada por Babilonia. Y los críticos también dicen lo mismo. También dicen, no, él no puede haber profetizado algo que todavía no pasaba. De seguro lo escribió después de que pasó. Porque él vivió en ese tiempo. Pero ¿qué hay con el nacimiento de Cristo? El nacimiento de Cristo ocurrió 700 años después de que Miqueas escribió de eso. Y no se puede aplicar la misma lógica. No se puede usar el mismo argumento. Los israelitas sabían claramente que Jesús nacería en Belén también. Ellos lo entendían perfectamente y esto se ve en Mateo 2, si me acompañan. Mateo 2, en el versículo 1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y citan a Miqueas. Los fariseos, los escribas, todos los que enseñaban a la nación de Israel, ellos sabían que iban a nacer en Belén. Y no solamente eso, la gente que estaba ahí, porque pudiéramos decir que solamente los fariseos lo sabían, no, la gente normal, la gente común. En Juan 17, mm, no, Juan 7, perdón. Juan 7, 41 al 42 dice, otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? La gente sabía esto. Ellos sabían que, que el Mesías iba a nacer en Belén. Y bueno, esto es en los tiempos de Jesús, donde esta profecía ya estaba y pues ya la conocían de siglos, de siglos. No hay manera de negar la existencia de esta profecía antes, o sea, que no fue antes del nacimiento de Cristo. Esta junto con la de Isaías fueron 700 años antes de su nacimiento.
¿Qué harás con esa profecía? Hoy has escuchado la profecía del nacimiento de Cristo y Miqueas la incluye en una serie de discursos donde habla del juicio y también promesas de restauración. Dios va a hacer justicia. Eso es lo que nos muestra Miqueas, que Dios va a hacer justicia. Él va a dar a todos lo que merecen. Y tu pecado, como el mío, como el de todos, debe ser castigado. Dios no puede tomar una postura como, bueno, voy a pasar por alto esto, voy a hacer como que no lo hizo. Si nosotros decimos eso de jefes en el trabajo, de policías o de jueces, decimos que está mal, que pasen por alto una falta, un crimen. No podemos decir que Dios va a ser así, tampoco. Si somos honestos, si lo tomamos en serio, que Dios es perfecto y es un juez perfecto, no podemos decir que Él va simplemente pasar por alto el pecado. No lo va a hacer. Y es lo que dice Miqueas, que va a hacer juicio. Pero Miqueas añade estas palabras de restauración, estas promesas de salvación. ¿Y por qué las incluye? ¿Por qué las incluye? O sea, Dios pudo haber acabado con nosotros en el momento que introducimos el pecado, o nosotros que continuamos el pecado, pero Él decidió enviar a su Hijo, prometerlo desde el principio, desde Adán, desde los tiempos de Adán, dijo que de la simiente de la mujer iba a venir alguien que iba a acabar con el diablo, un Salvador, que nos iba a salvar de nuestra vergüenza, de nuestro pecado. Después le promete a Abraham, le da todavía más información de la venida de este Salvador, que Abraham, que en él serían benditas todas las naciones, que iba a ser un descendiente de Abraham. Después vimos en Samuel que le hace la promesa a David, de ti va a venir un rey. Dios sigue con el mismo plan de salvar, de tomar la responsabilidad, la tarea de salvarnos. Y aquí en Miqueas y en Isaías dice, van a ser en Belén. Y Dios hizo todo esto y envió a su Hijo y Jesucristo vivió una vida perfecta para cargar con nuestros pecados, poder cargar con nuestros pecados. Nadie de nosotros puede cargar los pecados de otro. Cada uno paga por su propio pecado. Pero Jesucristo, que no tenía pecado, no tenía por qué pagar nada. Por eso pudo cargar nuestros pecados. Ese es el Evangelio. Y es importante ver que no es puro juicio lo que dice Miqueas, y es el mismo mensaje de toda la Biblia. Y lo podemos ver en Juan. En Juan, en el versículo famoso, Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que quiero enfatizar más es el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Jesucristo dice cosas, o sea, quiere mostrarnos nuestro pecado, Miqueas quiere mostrarnos nuestro pecado, pero Jesucristo no vino para condenar al mundo. El mensaje de Miqueas no es solamente para condenarnos, es para que tengamos esperanza en Cristo. Y así Jesucristo tampoco fue enviado por Dios para condenarnos, sino para que seamos salvados por medio de Él. Entonces ya conoces la profecía. Sabes que Cristo profetizó el nacimiento de su Hijo y vino para vivir la vida perfecta y murió en la cruz para cargar con tu pecado. Este es el Evangelio. Dios te llama entonces a arrepentirte y confiar en Él. Y es parte del mensaje de Miqueas. Si vamos a Miqueas, por último, vamos a cerrar con este pasaje. El nombre de Miqueas significa
¿Quién es como tú, oh Dios? Eso significa Miqueas. ¿Quién es como tú, oh Dios? Y esto es lo con lo que concluye Miqueas. Usa su nombre. En el capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. ¿Quién, qué Dios como tú? Es lo que nos quiere mostrar Miqueas, que envió a su hijo a nacer de una virgen, lo profetizó 700 años antes, vivió una vida perfecta, nos habló, nos habló a nosotros del Padre, nos habló de su amor, de lo que iba a hacer, nos invita a tener salvación, toma la ira de Dios y resucita. Entonces, ¿quién como tú, oh Dios, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Entonces piensa en esto. Esta es la salvación que Dios nos ha dado. Es grande y el hecho de que Cristo haya venido también es... No podemos simplemente ignorarla y dejar eso como si no hubiera pasado nada. Dios, Dios te exhorta a venir a Él y a ser salvo. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra, por tu profecía. Gracias por haber enviado a Jesucristo para cargar con nuestro pecado y traernos esta grandísima salvación. No hay Dios como tú, Padre. Te pedimos que nos ayudes a comprender esto y a descansar en esa promesa y gozarnos porque nos has dado a tu Hijo, nos has, nos has dado salvación en Él. Gracias, Padre, en Jesucristo. Amén.